empezar sabiendo que lo que vamos a hacer es un recuento de la realidad religiosa de Latinoamérica. Es decir, ya no hablamos, si ustedes eso lo saben, yo no solamente hablo de la religión católica, yo hago un enfoque global de lo que está sucediendo en Latinoamérica acerca del aspecto religioso del latinoamericano, ¿ya? Del año exactamente 60 para acá, las cosas han cambiado. Hasta el año 60, la fe católica era, si quieren, la religión dominante en Latinoamérica. Pero a partir del 70, sí, 70 para acá, las diversas religiones monoteístas han ido abarcando algunos lugares del mundo. Hoy en Latinoamérica, tanto en el norte, en el centro y en el sur de América, ya podemos hablar que hay por lo menos un 40% de personas que pertenecen a otras religiones o a otros credos cristianos. ¿Ya? Aquí hay que diferenciar entre lo que es un credo, una creencia cristiana y una religión. Ya hemos hablado de las grandes religiones, ¿cierto? Hablamos inclusive hasta de 4 religiones: la religión cristiana, la religión budista, la religión hinduista, la religión musulmana, ¿no? En consecuencia, las 3 primeras son religiones monoteístas, en las cuales tienen un solo Dios. El budismo y el hinduismo son religiones que tienen diversidad de dioses. Hoy podemos hablar inclusive de la religión japonesa, de la shintoísta, que también es pluridimensional en cuanto a sus dioses, pero las 3 principales religiones que son monoteístas, es decir, que tienen un solo Dios, que es el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Es más, estas 3 religiones tienen como único Dios a un Dios común. El Dios musulmán es el Dios judío, el Dios judío es el Dios cristiano y el Dios cristiano es el Dios musulmán. Entonces, los 3 tienen al mismo Dios como jefe supremo de su religión. Las otras no. Ahora, ¿qué pasa con estas religiones principales? A diferencia de los credos o movimientos religiosos. Los credos o movimientos religiosos son los que ya hemos conocido como sectas, que tienen un líder y que generalmente han salido de algún grupo cristiano. ¿Ya? Esas no son religiones. ¿Ya? Por ejemplo, el credo de los testigos de Jehová, de los evangélicos, de los protestantes, ellos son todos cristianos. No son católicos, pero pertenecen a la religión monoteísta cristiana porque tienen al Dios cristiano como único Dios. Ahora, los testigos de Jehová y los mormones, ellos son pseudo cristianos porque no tienen a Jesucristo como segunda persona de la Santísima Trinidad y no es Dios verdadero ni hombre verdadero, ¿no? Para ellos son, por ejemplo, para los testigos de Jehová, el único Dios es Dios Padre y nadie más. Jesucristo es un patita más, ¿no? Y para los mormones, ellos dicen que son cristianos, pero que en realidad al final no se sabe cuál es la verdadera definición de Cristo. Por eso vamos a hacer un análisis de cuál es la realidad que vive Latinoamérica a respecto de las religiones propiamente y no a nivel solamente de otros grupos cristianos, sino a través de religiones. Cómo esas religiones han entrado en Latinoamérica. Vamos a ver un poco eso, ¿ya? Adelante. Si se escucha, me avisa. La religión en América Latina es mayoritariamente... ¿Se escucha, chicos? Sí, perfecto. Cristiana, principalmente católica, pero el protestantismo se está expandiendo durante los últimos años. En general, la religión es un factor cultural importante en diversos países latinoamericanos.
De acuerdo a un estudio publicado en 2018 por la corporación Latino Barómetro, los países donde más del 50% de su población se declaran católicos son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. En Chile y Uruguay, sin embargo, se evidencia un proceso de secularización acentuado, ya que el porcentaje de personas que se declaran ateas, agnósticas o sin religión alcanza aproximadamente el 40%, rivalizando con la porción que se identifica como católica. Al mismo tiempo, los países donde menos del 50% son católicos, pero más del 40% se declaran evangélicos son Guatemala, Honduras y Nicaragua. En general, los altos niveles de participación religiosa son más comunes en América Central. Hay una tendencia mayor a que los protestantes, en comparación con los católicos, oren diariamente, asistan a servicios religiosos al menos una vez a la semana y consideren que la religión es muy importante en su vida. Argentina, Chile y Uruguay son los 3 países de la región donde existe la más baja práctica religiosa, el menor porcentaje que considera muy importante la religión, los que menos oran, leen la Biblia u otros textos religiosos o asisten a servicios religiosos. Además, son los países donde un menor porcentaje dona sus ingresos a la iglesia y aquellos que menos adhieren a la práctica del ayuno durante períodos sagrados. La Iglesia Católica fue insertada por los conquistadores españoles y portugueses, y fue la única religión permitida. Los habitantes originales de América fueron obligados a abandonar sus culturas prehispánicas. Históricamente la Iglesia Católica ha sido una institución poderosa, conservadora y privilegiada, ligada estrechamente al Estado desde la época colonial hasta el siglo XIX, era la institución más grande durante el período colonial. Estuvo a cargo de la educación y fue dueña de todas las escuelas y universidades. Sincretismo católico con las tradiciones prehispánicas. Después de independizarse de los españoles, la población nativa tuvo una forma de catolicismo, llamado catolicismo prehispánico, que está fusionado sincréticamente con cultos de antepasados. Se halla especialmente entre los indígenas mesoamericanos y andinos y los afroamericanos caribeños y brasileños. El protestantismo es la mayor minoría no católica de América Latina. Cerca del 25% de los habitantes son adeptos a este cristianismo y viene creciendo en las últimas décadas. Dentro del protestantismo, el pentecostalismo es la denominación más grande entre todas, e influye mucho en países como Guatemala, Colombia, México, El Salvador, Panamá, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Brasil y República Dominicana. En Guatemala y México hay minorías importantes de presbiterianos. En países como Argentina, el pentecostalismo cada vez más atrae a las clases medias. El metodismo influye mucho en Chile, Uruguay, Costa Rica y Argentina. En estos países hay minorías importantes de luteranos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene importancia en Costa Rica, México y Chile. En países como Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia están creciendo iglesias protestantes indígenas, donde incluyen Biblias y textos en idioma quechua. Otras creencias. Dentro de ellas entran las religiones indígenas, el budismo, el judaísmo, el islamismo, el mormonismo, la santería, los santeros, y otros. Las religiones indígenas componen un importante número en países donde la población indígena es significante, como México, Guatemala, Perú, Bolivia y Ecuador. Por otro lado, la santería, el vudú y las religiones afroamericanas puras no introducidas al cristianismo están muy presentes en Brasil, Colombia, Venezuela, Panamá y todo el Caribe latino. Y religión en América Latina. Pese a que casi la totalidad de la población latinoamericana es religiosa, entre un 8% y 15% de la población se declaran ateos, agnósticos o sin religión. Casos especiales son Chile y Uruguay. En Chile entre un 33 y 38% de la población asegura ser ateo o agnóstico. En Uruguay existe un alto grado de gente atea o sin religión que rondan entre 40 y 50%, mientras que en Argentina y República Dominicana poseen entre un 10 y 15% de personas no religiosas. Pese a que el istmo centroamericano es el más practicante y más devocionario a la religión, las encuestas han encontrado que en casi todos esos países más de un 10% no tiene identificación religiosa, en especial El Salvador y Nicaragua. Los países con menos proporción de gente atea o no religiosa son Ecuador, Panamá, Bolivia, Perú, Haití y Paraguay. El país más ateo y menos religioso de todos es Cuba, donde más de la mitad no es religioso. Sin embargo, se debe a la influencia impuesta del comunismo en la sociedad, que durante mucho tiempo prohibió la religión pública.
Si te gustó el vídeo no olvides dejar tu like y suscríbete y activa la campanita. Muy bien. Lo que hemos visto es una narración de modo, si quieren, global de lo que pasa en Latinoamérica y de la actitud religiosa del latinoamericano, de quien de por sí se puede decir que es un ser netamente religioso, que proporcionalmente algunos están dividiéndose en no católicos y católicos, y en casi un 8% nada más en toda Latinoamérica pertenecen a otras religiones, pero que en su mayoría son cristianos, pero de diverso credo, ¿no? Centroamérica, por ejemplo, es adventista. Chile casi es laica, porque no ya han dejado de definir una fe, inclusive una actitud religiosa propiamente dicha, por lo católico, por lo protestante o por alguna otra religión. Por ahí escuché que alguien sin carácter conflictivo seguramente ha dicho que es agnóstico. En el video hemos escuchado que solamente el más o menos un 3% de latinoamericanos se declaran agnósticos o ateos, ¿no es cierto? Habría que definir bien a qué nos referimos cuando decimos o afirmamos yo soy agnóstico, ¿no? Quizá en otra oportunidad yo podría preguntarle a la persona que me escribió eso, qué significa para él ser agnóstico, y entendiendo bien los verdaderos conceptos de lo que significa ser agnóstico, que en breves y pocas palabras, el agnosticismo es la creencia o la teoría de que a través del conocimiento es inconcebible llegar a entender algo divino o la existencia de algo divino. Es decir, nuestra razón no alcanza para esas cosas, así que mejor dejémoslo allí. Ese es el agnóstico, ¿no? El ateo es otra cosa. El ateo es aquel que no quiere creer en la existencia de Dios o no quiere aceptar la existencia de Dios. El hecho de que no aceptes la existencia de Dios o no creas en su existencia no quiere decir que Dios no exista. Lo otro, el hecho de que tú creas que con tu razón no puedes alcanzar cierto conocimiento de lo divino, tampoco desmerece que Dios no exista, ¿no? Así que lo importante de todo esto es saber que los seres humanos somos libres y capaces de poder buscar nuestra felicidad a costa inclusive de nuestra propia fuerza, de nuestra propia voluntad, ¿de acuerdo? Así que les dejo ahí el video para que lo vuelvan a ver. Esta semana no vamos a hacer tareas, pero sí estudiar mucho. Les dejo allí el PPT para que también lo puedan ver, ¿ya? Así que, ahí hay alguien que ha levantado la mano, con mucho gusto, T.Y. de la Cruz. A ver, me quedan 10 minutos, tenemos tiempo. Profesor, Dime. una pregunta. ¿No se suponía que el ser ateo hacía referencia a una persona que negaba totalmente la existencia de un Dios? O sea, que simplemente no creía en él. O sea, Claro, no es que pero repito, el hecho de no creer no significa que el otro no exista. Que yo no crea en ti no quiere decir que tú no existas. Profesor, pero la consecuencia de ateo es negar rotundamente la existencia de un Dios, o sea, es su Por eso creencia. te digo. Pero, y el ser agnóstico no significa, creo que lo que usted dijo, no lo entendí muy bien, pero creo, bueno, para mí el ser agnóstico es no negar la existencia de un Dios, pero tampoco afirmarla al 100, ¿no? No, no, no. El agnóstico es aquel que dice que racionalmente es imposible conocer algo divino o conocer a un Dios, que la mente no alcanza para eso. Así que mejor dejemos las cosas así, es lo que dice el agnóstico. El ateo es aquel que dice yo no creo en la existencia de Dios. Para los dos casos, el hecho de que uno no acepte que racionalmente se puede alcanzar a Dios y el otro que no cree en Dios no quiere decir que Dios no exista, es lo que tú estás diciendo. Ciertamente que el hecho de que Dios exista, ese es su problema, pero que yo crea en Él, ese es mi problema, ¿no? Que yo no crea en Él, ese es mi problema. Entonces, por eso digo, yo creo que no tendría que haber quién es más inocente o menos inocente en este caso. Nosotros los seres humanos tenemos
libre albedrío para vivir de acuerdo a lo que nuestra conciencia nos dicte, ¿no? Ninguno de nosotros es juez del otro. El único juez es aquel ser que puede ser, como decía Calimán, un personaje de historieta, decía que al ser supremo, que debe existir por si acaso me encomiendo, decía, ¿no? Así que cada uno con la libertad del caso, pues adelante. Uno es libre de poder vivir. Lo que no es pertinente es sí tener que estarnos atacando mutuamente para decir yo tengo razón y tú no. Yo creo que es hora de que aprendamos a buscar las cosas que como seres humanos nos unen antes de aquellas cosas que nos desunan, ¿no? Y yo creo que aquí vamos a seguir divididos mientras tengamos el coraje de decir yo tengo razón y tú no. Así que es mejor ser responsables cada uno de lo que hace y de su propia vida y de sus propios actos y a seguir adelante, ¿ya? A ver, hay dos participantes más, Briones. Solo una pregunta. Sí, dime. Es una pregunta que tengo hace tiempo. ¿Cómo ¿Ya? uno siente a Dios? ¿Como un ser, como una fuerza que todo lo puede? ¿O sí? Ya, te Como entiendo, un ser hijita, te entiendo, te omnipotente. entiendo. Ajá, Otras, esa es la pregunta. sí, en otras palabras, ¿qué es Dios y cómo es Dios, verdad? Ahora, yo te cuento lo que primero la fe cristiana católica entiende de Dios. Dios es un ser, como lo determina la teología, un ser que es y será siempre un ser vivo. Es inmaterial, es espiritual, no es como nosotros, pero sí es superior a nosotros. No podemos hablar o definir o darle una forma humana, semihumana a Dios. Dios es un ser existente. Por eso él cuando se presenta a Moisés le dice, dile al faraón que te esté enviando el yo soy. Entonces Dios no tiene ni forma humana, ni semiforma, ni nada. Dios es un ser, es el ser que existe per secula seculorum, que existe por siempre y para siempre. Ahora, que algunos a ese ser le digamos que es una energía cósmica, que es la iluminación, le damos diferentes nombres y diferentes acepciones, pero no aceptamos que sea tal como lo define la Iglesia Católica. Allí es entonces donde se difiere del concepto de Dios. Por ejemplo, los musulmanes piensan lo mismo que yo, pero no piensan en la Santísima Trinidad, por ejemplo, ¿no? Los judíos piensan en el mismo Dios que yo, pero ellos tampoco aceptan a Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero no deberíamos tener problemas. Nosotros concebimos teológica o racionalmente a un ser superior, único e irrepetible, existente por siempre y para siempre, que se reveló, que se dio a conocer al ser humano. Mientras que hay otros que este Dios que se reveló es malo, es castigador, es hincha de la U, entonces no lo acepto, ¿ya? Entonces, ese es el que se presenta como ateo, el que no cree en la existencia de ese Dios con esas cualidades. O el agnóstico es aquel que dice, mira, yo no me meto a hablar sobre eso porque aquí no entra esa idea, asunto acabado, así que mejor yo vivo tranquilo. Entonces, hay diferentes concepciones de Dios y como tenemos diferentes concepciones de Dios, entendemos de diferente manera a ese ser superior. La característica del ser superior cristiano, ¿cómo es? Primero, que es Padre. Segundo, que es creador. Tercero, que se ha dado a conocer al hombre. Cuarto, que ha enviado a su Hijo Jesucristo. Quinto, que él, en unidad de Cristo, se forma una tercera persona, que es el Espíritu Santo. Esa es la cualidad que tiene la concepción cristiana de Dios. Mientras que el judío tiene otra concepción. Dios es un ser puro. No hay más, es uno. ¿Ya? El musulmán dice lo siguiente, dice lo mismo, pero que él tiene un enviado, que es Mahoma, asunto acabado.
¿Se dan cuenta? Y las otras religiones no cristianas ya tienen diferentes concepciones y diferentes inclusive expresiones de varios dioses, ¿no? Por ejemplo, la religión hindú o hinduista tiene muchos dioses, el dios del agua, el dios del viento, el dios inclusive de la alegría, el dios de la tristeza, el dios de todo. Inclusive hay dioses domésticos. Por ejemplo, la familia Chumpitaz Herrera, si fuese hindú, tuviese su propio dios en la casa y en su propia casa adoraría al propio dios hogareño. La familia Arcos Huanca también tendría su propio dios. Así viven en la India, con esa diversidad de religiones y de actos religiosos, ¿ya? De la misma manera, los budistas, ellos entienden a un ser superior como una iluminación al cual hay que llegar, pero no se parece al Dios cristiano. Esa es la diferencia, hija, ¿ya? Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, profesor, y por ejemplo, los ángeles tienen lo mismo que Dios, o sea, una forma no establecida. No entendí bien tu pregunta, pero si me estás diciendo... A ver, dime. Le explico, o sea, Dios no tiene una imagen establecida. Claro, Para, no. al igual que los Pero ángeles. para otros sí. Por ejemplo, si tú vas a la religión hindú, el dios de la paz, no sé qué, del hogar, tiene una nariz de elefante, ojos de no sé qué y diferentes... Profesor, menos de un minuto. Ay, verdad, menos de un minuto, listo. Entonces, más o menos las concepciones son diferentes de lo divino. Pero lo divino en musulmán, en judío y en cristiano, Dios es un ser único, irrepetible, existente por siempre, y que es cercano y que se ha dado a conocer al ser humano. Y por eso es posible que el ser humano pueda conocer directamente a Dios. Es más, Dios se quiso dar a conocer a través de la religión cristiana en su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre. El que me escucha a mí, escucha al Padre, ¿no? Son concepciones diferentes, ¿verdad? Así es como nosotros creemos que no hay dicotomía entre la ciencia y la fe, porque desde la Edad Media quedó claro el concepto de Dios. Lo que no quedó claro es cómo podemos llegar a él.